Por favor, porque me avisan porque como es sobre el RCP básico, podemos observar en las imágenes, ¿no? Eh, a ver, ¿quiénes están presentes? Jesús Orestes. ¿Qué puedes observar en las imágenes? Sí, doctor, buenos días. En la primera imagen vemos una persona que está en el piso, que se está agarrando el pecho. En la segunda, una persona que lo está atendiendo de emergencia, donde está verificando si está respirando la persona. Y en la tercera, una persona que ya está haciendo una maniobra de reanimación cardiopulmonar. Ya. Entonces, estas imágenes nos representan un poco el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Sobre reanimación cardiopulmonar. El propósito de la clase, bueno, que ya ustedes lo saben, definir paro cardiorrespiratorio, definir reanimación cardiopulmonar, identificar la cadena de supervivencia, señalar características del RCP de alta calidad, conocer el algoritmo de soporte vital básico. ¿A qué denominamos parada cardiorrespiratoria? Lucero. Lucero Bernal, Buenos días, doctora. buenos días. ¿Qué es parada cardiorrespiratoria? La persona deja de respirar y también aquí ocurre, hay un paro cardíaco, o sea, el corazón deja de latir. Ya. Luz Valderrama. Luz Valderrama, Sí, ¿qué opinas? bueno, por paro cardiorrespiratorio entendemos que es la pérdida inesperada y puede ser repentina de la función cardíaca y también de la respiración, y por consiguiente del conocimiento. Ya, si tienen una idea. Entonces tenemos que definir esto, paro respiratorio, paro cardíaco y parada cardiorrespiratoria, ¿no? El paro respiratorio es la ausencia de la respiración, hay un periodo de apnea, el paciente no respira, con actividad cardíaca detectable y pulso. El paro cardíaco es el cese de la actividad mecánica del corazón confirmada por la ausencia del pulso arterial, central, carotidio e inconsciencia. Y la parada cardiorrespiratoria es la interrupción brusca e inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. Puede haber una muerte súbita cardíaca. Entonces, antes de iniciar un RCP, tenemos que reconocer una parada cardiorrespiratoria. El punto clave es el reconocimiento precoz y depende de la respuesta rápida. Pero además, y lo más importante es, antes de iniciar, es asegurar la escena, reconocer la parada cardiorrespiratoria y activar el sistema de emergencia. Y luego iniciar el RCP básico. Antes de actuar debemos tener una total seguridad de que tanto la víctima como nosotros estamos fuera de peligro. Es decir, si es que hay un terremoto y de pronto tenemos un paciente que necesita iniciar el RCP básico, pero estamos en un lugar que no nos ofrece las condiciones o puede caernos encima de una viga, no podemos realizar. Un ratito, chicos. Porque por aquí están atendiendo a unos pacientes. A ver. A pesar de los avances recientes, menos del 40% de los adultos recibe RCP iniciada por personas sin experiencia médica y en menos del 12% se utiliza un DEA. ¿Qué es un DEA? Vamos a preguntarle. Freddy Mejía. Hola. Freddy Mejía. Freddy Mejía. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué es un DEA? Buenos días. ¿Qué es un DEA? A ver, vamos a ver el otro. Es un desfibrilador automático externo? Así es. Ya. Aleisca Granados. ¿Qué es un DEA?
¿No ¿Es está un la señorita Luz? desfibrilador automático? Externo automático, ¿no? En otros países, por ejemplo, tú encuentras un desfibrilador en los lugares públicos, en Suiza, en Mónaco, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen las carreras de automóviles, cada cierto tramo de kilómetros se encuentra un DEA, ¿no? Entonces, la cultura y la educación del RCP básico para la gente, para los individuos, la población general, es importante porque cualquiera de nosotros puede intervenir y ayudar a una persona que necesita ese RCP, ¿no? Y con ello tú vas a mejorar. ¿Se escucha? Porque parece que se cortó el internet. Vas a mejorar la supervivencia de este paciente. Entonces tenemos la cadena de supervivencia, ¿no? Cuando es una parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria y cuando es extrahospitalario. Cuando es intrahospitalario, bueno, hay un reconocimiento y prevención tempranos, hay una activación de la respuesta de emergencia, RCP de alta calidad, desfibrilación, cuidados postparo cardíaco y recuperación. Generalmente nosotros vemos o actuamos en el extrahospitalario, ¿no? La activación de la respuesta de emergencia, el RCP de la alta calidad, primero siempre es activar la respuesta de emergencia, luego iniciar el RCP. Desfibrilación, soporte vital avanzado, cuidados postparo cardíaco y recuperación. Cuando estamos dentro del hospital, de pronto cuando ustedes estén en el internado, ¿no? Cuando estén atendiendo pacientes y vean la necesidad de realizar un RCP, ustedes hacen primero el reconocimiento, activan la respuesta de emergencia, tienen que de inmediato solicitar ayuda y luego el inicio del RCP de alta calidad. ¿Qué decimos? Aquí conocemos muerte clínica y muerte biológica. A ver. Andrés Guamán. Andrés Guamán. Mariano Rojas. Andrés Guamán, ¿qué es muerte clínica? ¿Y qué es muerte biológica? La muerte clínica es cuando los signos vitales cesan. La muerte biológica. Doctora Natalie Cifuentes. Doctora, buenos días. La muerte clínica es reversible y la muerte biológica es irreversible debido a que ya los tejidos han sido afectados por la hipoxia. Es una mejor idea. Entonces, hablamos de la muerte clínica, de la situación clínica que va a cursar con ausencia de la respiración, de la circulación espontánea y la función neurológica, produciéndose en los primeros 4 minutos de la parada cardiorrespiratoria. Tiene un daño reversible. Y la biológica es la situación clínica que sigue a la muerte clínica y que cursa con la destrucción anóxica de todos los órganos. Se produce un daño irreversible. ¿No? Acá tenemos un algoritmo, pero para esto primero es ¿qué es el RCP? Por acá nombres. Renato Domínguez. ¿Qué es RCP? Doctora Jocelyn. Doctora, buenas tardes. Buenos días. ¿Qué es RCP? Reanimación cardiopulmonar. Ya. Entonces, pero son las medidas aplicadas a restaurar la circulación para generar un flujo sanguíneo vital, permitiendo el aporte de oxígeno y energía al corazón y al cerebro. ¿Ya? Entonces, cuando vayan a marcar en la pregunta que le pongan RCP es, ya saben. Luego debemos tener conocimiento de que hay unos cuidados post-reanimación, que es parte importante de la supervivencia del individuo, ¿no? Estos pacientes pasarán inmediatamente a una unidad de cuidados intensivos y hay que mantener la ventilación y circulación sanguíneas restablecidos mediante las maniobras de RCP. Nosotros vamos a
ayudarlo a sobrevivir al paciente con los cuidados post-reanimación. Si estos no son adecuados, este RCP no valió la pena, no va a sobrevivir el paciente. Un RCP avanzado es el manejo de la vía aérea, con desfibrilación, acceso vascular, fármacos y tratar las causas reversibles, las 5H y las 5T, que de aquí ya lo van a ver con el doctor Carpio. Y el RCP básico, que es lo que nosotros tenemos, ¿no? El reconocimiento, activación del sistema de emergencia, la circulación, la vía aérea y la ventilación y el desfibrilador. Como acá en la pirámide, ¿no? Todo empieza con un RCP básico. En el caso de que el paciente no reaccione a un RCP básico y tenemos a la mano la utilización de fármacos y de insumos para iniciar una RCP avanzada para la supervivencia del paciente, lo haremos. Pero también lo más importante es los cuidados post-reanimación. Siempre cuando vamos a identificar el escenario, debemos ver el estado de conciencia, la respiración, el pulso, la situación y lo que vamos a realizar, la acción. ¿Ya? Vamos avanzando. Una vez de que identificamos el escenario, la primera opción que tenemos es comprobar con frecuencia la respiración. Si el paciente respira, si el paciente está solamente inconsciente y respira, tenemos que ayudarlo colocándolo en decúbito lateral, con la cabeza un poco hiperextendida para que pueda seguir respirando. En él no vamos a utilizar una maniobra de RCP, la vamos a poner solamente en una posición de seguridad, en lateral. La maniobra de Heimlich, que es parte también de este programa, sobre todo se utiliza cuando tenemos asfixia, ¿no? En los adultos se coloca un puño justo por encima del ombligo de la persona con el pulgar contra el abdomen, ¿no? Impulsamos o ponemos una presión hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Hacia arriba y hacia adentro con la fuerza suficiente para levantar a la víctima del suelo y con este aumento de presión a este nivel vamos a lograr que expectore la causa de la asfixia. ¿Cuánta gente a veces hablando mientras come se atora, ¿no? Esta maniobra salva muchas vidas. La mayoría de las paradas cardiorrespiratorias son de origen cardíaco. 80% aterosclerosis coronaria y miocardiopatías. Acá esto es muy importante que lo sepan, los ritmos que van a ser desfibrilables y los no fibrilables. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso son desfibrilables, o sea, podemos utilizar un desfibrilador. La actividad eléctrica sin pulso y la sistolia es fibrilable. Acá tenemos, ¿no? Desfibrilables, el manejo es un RCP y un desfibrilador. En el caso de los no desfibrilables, es la actividad eléctrica sin pulso, la sistolia. En ellos utilizamos el RCP más las drogas, en este caso adrenalina. Supervivencia. La supervivencia de un paro cardíaco respiratorio extrahospitalario es entre el 1 y el 38%, en el intrahospitalario de 0 al 35%, pero porque también por un tema de la patología de fondo. Las altas con secuelas neurológicas generalmente es en el extrahospitalario por el tiempo de demora del inicio del RCP. Aproximadamente el 5% quedan sin secuelas, es una baja tasa, y aproximadamente el 10% queda con secuelas graves o coma, y es por el tiempo de la hipoxia, ya que si en un RCP se inicia después de los 4 minutos, es que ya empieza el daño cerebral. Y después de los 10 minutos, si iniciamos un RCP, el daño cerebral es casi seguro. Así que un RCP inmediato, no hay tiempo para deliberar el inicio, debe ser inmediato, como siempre, observando el escenario, para tener un lugar seguro donde realizar el RCP y una desfibrilación rápida de 3 a 5 minutos, un RCP básico de 4 minutos y un avanzado hasta de 10 minutos para hacer la recuperación del paciente. Entonces, acá tenemos los tres puntos importantes de la cadena para poder iniciar, ¿no? Lo que es circulación, con las compresiones para el mantenimiento adecuado de la circulación de la sangre, la A de airway, que significa de vía aérea, la apertura o permeabilidad de la vía aérea, y la B de breathing, que es respiración o ventilación pulmonar. Ojo con esto.
Cuando vamos a iniciar, tenemos que observar al paciente, comprobar el estado de conciencia, si responde, no responde. Si no responde, tenemos que observar también si respira o no respira. Aperturamos la vía aérea con una maniobra de hiperextensión del cuello para que pueda ventilar. Comprobamos si ventila o si no ventila, y si no ventila es que vamos a iniciar, ¿no? Compresiones continuas. Entonces, C de circulación, iniciar el masaje, debe colocar las manos para masajear en el centro del pecho, sobre el esternón a nivel de la línea que une las tetillas. Lugar donde debe colocar el talón de la mano. Observen las manos entrelazadas. Debemos colocar las manos para masajear. La mano más hábil va abajo. Los diestros colocan el talón de la mano derecha contra el pecho y luego colocan la mano izquierda sobre la mano derecha. Los zurdos colocan contra el pecho la mano izquierda y luego la mano derecha, ¿no? Siempre lo que es la mano más hábil abajo. Observen también los miembros superiores, los codos, ¿no? Observen los codos. Los codos están rectos, las manos entrelazadas, el movimiento en la articulación de la cadera del operador. El tórax debe desplazarse 5 centímetros como mínimo. Uno tiene que observar en cada compresión que baja y que sube nuevamente el tórax con un máximo de 4 a 5 centímetros. Los brazos perpendiculares al esternón. El tiempo de compresión debe durar lo mismo que el tiempo de descompresión. Luego del primer ciclo de 30 compresiones hay que realizar una apertura de la vía aérea y dar 2 ventilaciones, y luego continuar con ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones, o sea, 32. Es importante que debemos recuperar una frecuencia cardíaca de 100 a 120 por minuto, ¿no? Entonces nosotros le vamos a dar las compresiones para que sea un equivalente a una frecuencia cardíaca. ¿Sí? 30 compresiones en 18 segundos o menos y una profundidad de por lo menos 2 pulgadas o de 4 a 5 centímetros. La reexpansión completa del tórax después de cada compresión, eso es uno de los puntos más importantes. La ventilación, a veces ocurrirá que usemos vía aérea avanzada, que es con la utilización de dispositivos o intubación orotraqueal, y una ventilación cada 6 a 8 segundos en un segundo de duración. No más de 10 ventilaciones por minuto y la fase inspiratoria de no más de 1 segundo. La vía aérea, como habíamos observado inicialmente, ¿no? La apertura de la vía aérea, realizando una hiperextensión del cuello, ¿no? Y levantando el mentón. ¿Por qué se hace la maniobra del mentón? Por el tema de la lengua, porque la lengua al caer va a obstruir la vía aérea. Con la hiperextensión que realizamos a este nivel del cuello, vamos a mejorar la apertura de la vía aérea. Cuando tenemos pacientes que son de accidente de tránsito, cuando hay sospecha de traumatismo cervical, debe haber una inmovilización del cuello porque si no podemos lesionar más. ¿Qué hacemos? No podemos hiperextender el cuello, entonces hacemos una tracción de la mandíbula para aperturar esta vía aérea, así como observan en esta imagen. Entonces, necesitamos conocer los métodos según las circunstancias, pero necesitamos también saber de que no va a ser imposible aperturar vía aérea. La ventilación, la conocida boca a boca, permitiendo que la víctima también exhale. Nosotros ingresamos una bocanada de aire y bueno, hoy por hoy, por el tema del COVID, que no podemos estar exponiéndonos, y además que no conocemos de pronto qué circunstancias tiene el paciente, se puede utilizar también una máscara para poder hacer de intermedio entre nuestra boca y la del paciente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, también esta mascarita facial. Sin embargo, no los tenemos estos dispositivos de inmediato a la mano, ¿no? Cuando pasamos por la calle. En todo caso, tratar de guardar la bioseguridad, ¿no? De alguna forma. En el tiempo de COVID, cuando teníamos que realizar algún tipo de maniobra de RCP, hemos tenido que tener muchísimo cuidado y a veces se ha tardado por ello, por la bioseguridad de los operadores.
¿no? Guías actuales indican que hay que minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas, intentar que las interrupciones duren menos de 10 segundos, evitar la hiperventilación, porque con esto, si un paciente hiperventila, ¿qué ocurre? Aleiska. Dayana Vázquez. Milagros Maza. Tábara Alejandro. ¿Qué pasa cuando un paciente hiperventila? Mendelssohn. Aumenta el CO2. Cuando hiperventila. Alcalosis. Ujú. Bien. ¿Ustedes no quisieron hacer una práctica de gases arteriales con el doctor Arana? No, al inicio. Sí, Bueno. doctora, sí se hizo. Sí. Luego tenemos que rotar al rescatador cada 2 minutos y descargar cuando tenemos un desfibrilador con 360 joules en adultos. Muy bien. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Los reanimadores deben realizar compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120, comprimir con una profundidad mínima de 5 centímetros, permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión, esto es algo muy, muy importante, reducir al mínimo las pausas de las compresiones y ventilar adecuadamente. 2 ventilaciones después de 30 compresiones. ¿Qué no deben hacer? Comprimir con una frecuencia menor a 100, comprimir una profundidad inferior a 5 centímetros o superior a 6, apoyarse en el pecho entre compresiones, interrumpir las compresiones durante más de 10 segundos y proporcionar demasiada ventilación para evitar la hiperventilación. ¿Qué es el DEA? Es un desfibrilador automático externo, es un equipo que analiza el ritmo cardíaco y determina automáticamente si es necesario o no dar una descarga eléctrica, ¿no? Entonces existen ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Ojo con esos detalles porque pueden ser preguntas de examen, ¿ya? Para los 18, 19 chicos han estado presentes desde el inicio. Algunas perlitas que pueden ser para el examen. Y bueno, aquí les dejo dos tablitas para que puedan leerlos, que en realidad es el resumen, ¿no? De los componentes del RCP básico de alta calidad. Para adultos principalmente, también es importante conocer algo de niños y de lactantes. En ellos va a variar la colocación de las manos, ¿no? Porque no vamos a usar las manos, sino los deditos.